Esta es una clase gratuita del nuevo curso de animaciones avanzadas que he creado para ti. Si deseas darle vida a tus prototipos creando animaciones complejas para mejorar la experiencia de tus usuarios, este curso es el indicado. Así que si deseas aprender sobre Smart Animate, a mover elementos, escalarlos y hacer que todo tu diseño cobre vida, accede ahora mismo a todos los detalles del curso en la descripción del video. Te veo en clase. En esta clase te voy a estar enseñando los componentes interactivos y dentro del archivo de Figma vas a poder encontrar todos los recursos que vamos a estar trabajando para este ejercicio. El propósito del ejercicio es crear un hero animado o crear un pequeño deslizamiento aprovechando todas las propiedades de los componentes interactivos. Para esto es muy importante que tengas claro qué vamos a hacer, es muy importante que tengas los recursos ya listos para que tú puedas crear este tipo de animaciones y flujos dentro de tus prototipos. Aquí yo te voy a mostrar un ejemplo desde cero y cuando tú estés trabajando vas a ver algo muy similar a esto. Vas a tener las imágenes en dado caso que sea algo que tú necesites trabajar con imágenes, vas a tener los botones, vas a tener la iconografía. Los textos, en este caso son textos de relleno, yo no te recomiendo utilizarlos, pero con el fin de enseñarte cómo funcionan, pues van a estar aquí en nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces, un componente ¿cómo se crea? Básicamente tú seleccionas el elemento, le das clic en la parte superior y construyes el componente. En el video que te he dejado en la descripción donde te explico más a detalle, te enseño que tienes que nombrarlos, que tienes que organizarlos y todo esto para que tú lo comprendas de mejor manera, ¿vale? Entonces no lo vamos a tratar eso, para eso está el video. Y en esta clase simplemente nos vamos a enfocar en hacer los componentes. Voy a reemplazar este componente con este que está acá, ¿listo? Y todo ya está construido con Auto Layout. Si tú no conoces qué es el Auto Layout, ya tengo un curso dedicado, en este caso un workshop, en donde te enseño con lujo de detalle qué es el Auto Layout. Y si entras con el enlace que he dejado aquí abajo e ingresas el código de descuento, vas a tener un descuento para que puedas adquirir este workshop debido a que ya has comprado este curso. Créeme que si no sabes usar el Auto Layout, ese curso es el que necesitas para hacer que todo se empuje de manera automática y fluida, ¿vale? Entonces, estos elementos también los vamos a hacer componentes, ¿vale? ¿Esto es el componente interactivo? No, aún no. Esto nada más es un componente y ya, a secas. Ahora, para darle la interactividad, para hacerlo de esta manera, con esta funcionalidad muy buena de Figma, tú necesitas crear distintos estados. Por ejemplo, cuando estamos hablando de botones o estamos hablando de elementos accionables, tienen distintos comportamientos. Existe un estado default, existe un estado activo, un estado inactivo, un estado de presionado, un estado de hover, dependiendo del elemento, obviamente. Entonces, yo te voy a hacer este ejemplo práctico, y para eso necesitábamos todo esto como componentes. Vamos a hacer la referencia visual de este elemento y de este elemento. Si te fijas, tenemos este pequeño botón, pero para hacerlo interactivo o darle las características de un componente interactivo necesitamos hacer una copia. Esta copia la vamos a crear como un nuevo componente. Si nosotros inspeccionamos en el panel izquierdo, vamos a desplegar y vamos a ver que dentro existe una instancia. Una instancia es la copia del componente original. Lo que quiere decir que esa instancia está vinculada a este elemento. Pero como creamos un nuevo componente, Figma lo interpreta como si fuera uno nuevo. La ventaja de hacer esta desconexión es que si yo modifico algo en el componente padre, en la instancia que al final se creó como un nuevo componente, sigue reflejándose los cambios. A esto yo le llamo tener un componente principal o un componente primario. Y a partir de él haríamos el desglose de todos los demás elementos que nosotros queremos estar trabajando en nuestra interfaz. Por ejemplo, este lo vamos a manejar como button next o button primary next y vamos a estar haciendo distintas vertientes del mismo. Entonces voy a hacer una copia, ahí está, y voy a darlo también aquí clic para que sea un componente principal. Ahora, estos elementos le vamos a dar clic aquí en combinación de variantes. Las variantes te permiten agrupar los distintos estados de los componentes.
En lo personal, a mí me gusta desconectar, tener un componente principal, en este caso este es el padre, y desconectar estas instancias en la caja de variantes, que mira, yo le doy clic, se construye esta caja de variantes, porque a mí me permite tener control y visibilidad del elemento primario. ¿A qué me refiero? Mira, yo voy a tener esto aquí, para que tenga un mejor orden, ¿vale? Entonces nos vamos a enfocar en estos. Recuerda, este es nuestro componente primario. Si yo hago un cambio, se refleja en los hijos. Esto nos da velocidad a la hora de estar trabajando en Figma. Ahora bien, nosotros podemos ejecutar cambios en los componentes que están aquí abajo, pero al realizar un cambio no afecta al padre. Fíjate muy bien. Aquí se manejan de manera independientes. Al ser un reflejo del componente principal o al estar desconectados no afectan a nada porque no están conectados a nada. Ellos no son los padres, son los hijos. Pero en cambio, acá el componente padre, si yo hago un cambio, se refleja en todos lados. Entonces, cuando estás trabajando en interfaces muy complejas, cuando estás trabajando en un conjunto de elementos, esto te va a permitir a ti el identificar tu componente padre. Y si quieres, puedes hacer un cambio. Mira, yo pudiera hacer un cambio aquí. Ahí está. Ahí está. Y puedo estar moviendo la flecha a mi antojo. ¿Te fijas? Y se refleja en todos lados. Entonces, eso es muy bueno. Ahora, tenemos el botón primario Next. Tenemos aquí los estados del mismo botón primario Next. Y en este caso, Figma nos dice que necesitamos bautizar cada una de estas variantes, cada uno de estos estados. ¿Por qué? Porque Figma genera un conflicto y dice, oye, todo se llama igual. ¿Realmente qué quieres hacer? No te entiendo. Entonces, vamos a crearle aquí una primera propiedad. Una propiedad de variante, en este caso, tú le tienes que definir qué tipo de variación es. Puede ser una variación de tamaño, puede ser una variación de color, puede ser una variación de posición. Las variaciones pueden ser muy distintas y va a depender del elemento. En este caso queremos hacer una variación de estado, en donde tenemos un estado default, que sería el primero. Aquí yo le voy a crear la propiedad. Este sería el estado default. Y aquí voy a darle un estado de hover. Entonces simplemente reemplazo el nombre hover. Estamos en la categoría o propiedad default. Le doy enter. Y fíjate que Figma ya no genera un conflicto porque al yo seleccionar la caja button next, donde viven todas mis variantes, tengo las dos propiedades, ¿no? Tengo la propiedad del estado default y hover. Esta propiedad 1 es irrelevante porque no tenemos otra propiedad. Si estos elementos o estos botones tuvieran distintos tamaños, por ejemplo en desktop, tablet y mobile, que sería lo normal, tú pudieras hacer una copia de este elemento, pudieras reducir el tamaño, ahí está, crearlo como componente y además incorporarlo aquí. Mira, yo le voy a dar auto layout a esta caja para que mis elementos se empujen de manera natural, ahí está. Y entonces este botón pudiera ser de mobile, pudiera ser el estado default, pero necesitamos añadir una nueva propiedad. Esa nueva propiedad de la variante podría ser device, ¿sí? Que sería el dispositivo. Y entonces pudiéramos poner desktop, ahí está, este sería desktop, y este obviamente podría ser mobile. Ahí está. Y no tenemos conflicto. Y entonces ya tenemos dos propiedades. Tenemos la propiedad de dispositivo, o sea, a dónde apunta nuestro botón, o en este caso nuestra flecha, y también el comportamiento o estado. ¿Qué estado tiene este elemento? Entonces, yo necesitaría copiar este, y aquí tendría que cambiarle el estado a hover. Entonces, actualmente tú los ves igual, ¿verdad? Y dices, oye Chris, pues sí se llaman diferentes, pero lucen exactamente igual. O sea, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, cuando haces hover, pudieras hacer un cambio de color, ¿sí? Y le podemos dar una tonalidad gris, le podemos dar una tonalidad de otro color, el que tú quieras. Aquí no hay una manera correcta, va a depender de tu diseño, de tu paleta de colores. Yo simplemente le voy a poner este color gris, ¿vale? Al hover. Veamos, ahí está. Y hover mobile también. Me voy a ir al background, le voy a cambiar el color y listo. Ahora, ya tenemos un conjunto de instancias, ya tenemos las variantes y aún así no son interactivos. Y
¿cómo lo vamos a hacer interactivo? Básicamente, para tú crear un componente interactivo, vas a prototipar como ya te enseñé en clases anteriores, pero en lugar de hacer todo el frame y todo el diseño y todas las vistas y luego interconectarlas con los hotspots, los puntos de conexión y todo, vas a conectar precisamente estos elementos. Entonces, mira, yo selecciono este elemento, le doy Prototype, después selecciono aquí el punto de conexión y le digo, ve a este botón cuando yo haga el while hovering, ¿sí? Entonces, cuando yo haga hover sobre ese elemento, vas a navegar directamente a esta vista, ¿ok? O a este componente en específico. Lo mismo para el elemento en mobile. Entonces yo voy a conectar aquí y le voy a poner que al hacer hover. Ahora, muy bien. Los elementos que tú vas a estar trabajando en tu interfaz van a ser los elementos que están aquí internamente. Ahora, ¿a qué me refiero? Yo puedo crear un pequeño frame aquí. Vamos a poner un frame de mobile. Y entonces yo no voy a arrastrar. Voy a desconectar esto, mira, para que lo puedas ver mejor. Ya después lo organizamos de una mejor manera. Ahí está. Vamos para acá, listo. Ahora, yo no voy a arrastrar el componente padre para estar trabajando en mi interfaz. No. ¿Por qué? Porque el componente padre sirve nada más para tener control en tus variantes. Lo que tú vas a estar trabajando va a ser con una copia de estas variantes. Mira, yo voy a hacer una copia. Ahí está. Y lo incorporo dentro de mi diseño. Incluso pudiera escalarlo nada más para que tú lo veas mejor en el prototipo. Ahora, cuando yo quiera navegar en esto o cuando quiera ver el prototipo, yo le doy play y fíjate lo que va a ocurrir a continuación. Básicamente, en teoría, como hemos prototipado desde los componentes, cuando yo paso el cursor, fíjate que cambia de color. Si no lo terminas de apreciar bien, yo puedo hacer aquí un cambio de color a un color más llamativo para que tú lo puedas apreciar mejor. Ahí está, mira, amarillo. Y acá también al hover quiero que sea el mismo amarillo. Ahora, si yo selecciono este elemento, le doy Prototype, aquí puedes ver a cuál está vinculado y acá puedes ver a cuál está vinculado. Y yo le doy play al prototipo y ahora sí, en teoría, cambia a amarillo al hacer hover. De esta manera es como tú puedes usar los componentes interactivos y te van a ayudar a ti a tener un mejor control a la hora de estar trabajando en tus prototipos. Y ya no necesitas hacer toda la vinculación, ya no necesitas hacer todas las vistas, sino que te enfocas en las funcionalidades únicas de cada uno de los elementos y propiedades que tú tienes acá, ¿vale? Esto a un nivel muy específico, a un componente muy en específico. Pero esto lo podemos llevar a secciones también, y eso es lo que te voy a estar enseñando a continuación. Entonces, espero que te haya gustado, espero que le hayas entendido hasta acá. Como te comento, pruébalo, practícalo, y ya que hayas practicado este punto, ya que lo domines, te invito a que te quedes a la siguiente clase, porque en la siguiente clase le vamos a dar más complejidad y más velocidad a la hora de estar trabajando con nuestras secciones dentro de Figma.